Mucho se ha hablado de las caletas que dejó Pablo Escobar en Medellín y en otras zonas del país. Cuando se pensaba que todos los tesoros guardados por Escobar, el capo de capos, ya habían sido revelados, pues no. Redman Noticias les va a presentar en exclusiva la última caleta del extinto jefe del cartel de Medellín. Este es un trabajo periodístico de Fabián Forero y Juan Carlos Giraldo. Juan, buenas noches. Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Como usted lo anticipaba hoy, Red Más Noticias revela en exclusiva el hallazgo de la última caleta del capo del narcotráfico más grande del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el hombre que fue un mito, que pasó de ser un héroe a un villano y que hoy es un mal recuerdo para la gran mayoría de este país. El hombre que, lleno de excentricidades y lujos, decía que prefería ser enterrado en la hacienda Nápoles y que sobre su tumba se sembrara un árbol de ceiba. Según algunas cifras, Pablo Emilio Escobar Gaviria recaudaba 420 millones de dólares semanales como el principal apoderado del 80% del narcotráfico en el mundo. La revista Forbes, por 10 años consecutivos, lo catalogó como el séptimo hombre más rico y poderoso del mundo, mientras que Business Insider aseguró que logró amasar 30.000 millones de dólares de fortuna. Esta es la historia de la caleta del capo. La última imagen que tuvo Colombia de Pablo Emilio Escobar Gaviria fue la de un hombre en sobrepeso, con barba espesa y ropa sport. Con la muerte de alias El Padrino, como era llamado en el mundo de la mafia, también surgió el mito sobre su poder y riqueza, derivados de inundar de cocaína a Estados Unidos y otros países del mundo. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. A finales de los 70, el entonces jalador de carros y ladrón de lápidas juró que antes de los 30 años tenía que tener 1 millón de pesos entre el bolsillo. ¿Era eso o meterse un tiro en la cabeza? Y cumplió el pacto. Se calcula que el narcotraficante, secuestrador y asesino, responsable por igual de la muerte de miles de policías e inocentes, amasó una fortuna calculada en su propio testamento de 30.000 millones de dólares, que en la época le dio hasta para aparecer en la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Pero su patrimonio era mayor. Además de efectivo, alardeaba de tener la moto acuática de una de las películas de James Bond y una colección de obras de arte con esculturas de Dalí, Grau y hasta un carboncillo de Botero. La mayoría de bienes fue vendido por el gobierno y el dinero encontrado en caletas de varias casas donde se escondía el capo fue a parar a manos de sus hermanos. Pero Escobar no solo guardaba con recelo el producido de su negocio. Era tal la fortuna de Pablo Escobar, con la que pagó miles de asesinatos y de secuestros, que inclusive los fajos de billetes de dólares le servían para avivar el fuego de su chimenea. Nicolás Escobar fue uno de los sobrinos más cercanos al jefe del cartel de Medellín. Vamos a mirar qué es lo que hay en la parte interna. Conoce los secretos más íntimos de su tío, al que califica como un hombre obstinado y misterioso del que no deja de sorprenderse. Siempre lo he dicho y lo digo con mucho orgullo, soy el sobrino mayor de Pablo Escobar, quien tuvo la oportunidad de acompañarlo en muchísimas oportunidades. Una persona que el 17 de mayo de 1993 lo secuestraron simple y llanamente para saber dónde estaba Pablo. Me torturaron durante más de 7 horas, cogieron 2 de mis trabajadores y los picaron con motosierra esperando encontrar en mí la respuesta de dónde se encontraba Pablo Escobar. Adicional a esto, sí me he dedicado a a buscar caletas de Pablo y he tenido la oportunidad de encontrar no una, sino varias de ellas. Esa caleta se encuentra en una casa que está ubicada en Medellín, en el sector de Las Palmas. Ahí llevaba yo más o menos unos 4 años o 5, donde cada vez que me sentaba en un comedor y miraba hacia el sitio donde estaba un parqueadero, por el intermedio de esos vidrios, primero empecé a ver un señor que entraba a ese sitio y se desaparecía. En la caleta fueron hallados 18 millones de dólares, más de 66.000 millones de pesos de hoy. Los billetes, que estuvieron ocultos cerca de 30 años, están inservibles. En su tiempo, con ellos se podía comprar más de 100 fincas. Hoy no los reciben ni para comprar una caja de chicles. Y había una bolsa bastante grande. El olor era impresionante. O sea, ese olor es peor que una mortecina multiplicado por 100. En un rincón fue encontrada la máquina de escribir con la que Escobar y su gente desestabilizaban al país.
En ella se escribieron los amenazantes comunicados de los extraditables. La empresa de narcos que prefería una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Se encontró una pepa grande de oro, se encontraron radios de comunicación, se encontraron grabadoras con cassette de información que había mandado Pablo, incluso interceptaciones telefónicas de esa época, y se encontró una cámara. El rollo, desgraciadamente, cuando se mandó a que lo revelaran, no hubo posibilidad de obtener ningún tipo de información de ese rollo. En medio del efectivo fue encontrado también el bolígrafo que Escobar lucía en el bolsillo de sus camisas manga corta. Con él firmó varias de sus comunicaciones, verdaderas declaraciones de guerra. El esfero de oro con que Pablo firmaba los diferentes comunicados de prensa que mandaban a nombre de los extraditables. Los objetos describen al criminal. Un reloj Rolex da cuenta que en algunos negocios prefería los lujos que el papel moneda. Nicolás advierte que la pieza solo la lució en 2 oportunidades. De seguro este hallazgo que hoy revela Red Más Noticias en exclusiva de la mano de Fabián Forero y de quien les habla Juan Carlos Giraldo generará nuevas polémicas alrededor de Pablo Escobar, el máximo capo del narcotráfico en el mundo. También en torno a su familia que hoy está dividida. Sus hijos están fuera del país y llevan otra identidad. Su hermano Roberto Escobar, conocido como El Osito, se encuentra refugiado en una casa en Antioquia y se ha dedicado a diferentes negocios, algunos relacionados con su hermano Pablo Escobar, mientras que los más jóvenes de la familia Escobar han tratado de seguir adelante con negocios relacionados con la historia del ex capo del narcotráfico, unos museos y otras actividades de turismo que se realizan en Medellín. Incluso algunos de ellos han tratado de fabricar diamantes que llevan el nombre de Pablo Escobar. Desde nuestro centro de emisión, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias.